Buenos días chicos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para iniciar una vez más una mañana de nuestras clases virtuales. Bien, en esta oportunidad nos toca desarrollar el curso de comunicación. Continuando con el mes de agosto con la programación, ya sabes, el valor es perseverancia. El tema para el día de hoy es el verbo, ¿no? Tú dirás, Miss, yo sé que es el verbo, muy bien. Qué bueno que tengas una idea previa de lo que vamos a ir tocando, porque vamos a ir ampliando un poco más lo que implica analizar el verbo dentro de una oración, ¿no? Recuerden que el verbo es la parte esencial dentro de una oración. ¿Y qué es el verbo concretamente, no? El verbo son palabras que nos van a indicar acciones, que nos van a indicar estados, que hacen quienes, las personas, animales o cosas, es decir, los sustantivos o el sujeto en sí, para que lo vayas entendiendo. Nosotros vimos en las clases pasadas, anteriores, que la oración estaba conformada por sujeto y predicado. Pues justamente dentro del predicado se hallaba el verbo, ¿no? Que indicaba todas las acciones que realizaban el sujeto, ¿no? Para ser más específico, el sustantivo. Y como siempre el sujeto o el sustantivo son las personas, animales o cosas de quien se habla, bueno, pues el verbo va a indicar esa acción que están realizando que están realizando el sujeto, que está realizando personas, animales o cosas, ¿no? Vamos a ver acá una serie de palabras que se nos presenta y vamos a ir nosotros identificando cuáles son los verbos. Si me dicen que el verbo son acciones concretas que puede realizar una persona, un animal, una cosa, entonces vamos a ir subrayando los verbos que están aquí presentes. Por ejemplo, dentro de estas palabras que tenemos aquí, de estas 10 palabras o 9 palabras, vas a subrayar cuáles son verbos. A ver, empieza a subrayar, ¿no? ¿Cuál sería? La palabra amar. Amar es una acción, es algo que puede realizar o sentir, ¿no es así? Un sustantivo, un sujeto, ¿no es cierto? Recuerda que sustantivos existían también, vimos en la clase del sustantivo muy anteriormente lo que es sustantivo abstracto. Entonces, amar es una acción, ¿no? Es una condición, es un estado. Entonces, podemos definir lo que es un verbo, amar. ¿Tallarines podrá ser? No, pues tallarines en todo caso podría ser un sujeto, un sustantivo de quien vamos a hablar. Vivir, ¿no? Vivir también es una acción, un estado. Correr, también correr, ya estará subrayando conmigo. Y caminar, muy bien. Caminar también. Saltar también, ¿no? Bicicleta, ¿tú crees que bicicleta podría ser un verbo? No puede ser un verbo, ¿no? Un verbo tiene que ser un estado o una acción, siempre indicando eso. Y bueno, bueno tampoco es puede ser en todo caso, ya hemos visto adjetivos, podría ser un adjetivo, ¿no? Más no un verbo. Escribir también, ¿no? Muy bien. Dentro del análisis de los verbos, el verbo va a tener ciertos accidentes gramaticales. ¿Qué son accidentes? Son alteraciones, son modificaciones que puede sufrir el verbo, ¿no? Las variaciones en las que puedo encontrar el verbo. Los verbos no solamente van a ser aquellos que, si te has dado cuenta, que vas a encontrar los que terminan en ar, ir, ¿no? Como vivir, comer, saltar, jugar, escribir, no necesariamente, ¿no? Tú, a través de esos accidentes gramaticales, vas a poder encontrar cuáles son las alteraciones o modificaciones que varía el verbo, en las cuales tú las puedes ubicar y puedes identificar rápidamente, ¿no? Y esto lo vamos a analizar tanto en número, tiempo, persona y modo. ¿Cómo es esto, Miss? Ahora, con este cuadro lo vas a entender muy bien. A ver, acá te presento este cuadro en el cual vamos a dividir los accidentes gramaticales en el que podemos encontrar el verbo o los verbos, tanto en número, en tiempo, en persona
y en modo. A ver, en número, siempre y cuando el verbo esté en singular o en plural. Recuerda que singular me indica uno solo y plural cuando me indica varios. En tiempo, si es que se encuentra en pasado, presente o futuro, es decir, una acción que ya se haya realizado, una acción que se esté realizando o alguna acción que se podrá realizar, ¿no? En futuro, ¿no? Después. En persona, ¿no? Si es que encontramos, ahí encontramos primera, segunda y tercera persona, es decir, cómo vamos a ir conjugando. Persona se refiere al sustantivo en sí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos en primera persona, hablamos de yo, nosotras o nosotros. En segunda persona es cuando encontramos la clasificación de tú, ustedes, ¿no? O usted. Y en tercera persona cuando habla de él, ella, ellos o ellas, en el caso de que sea plural también. Bien, y acá viene el modo, es la forma cómo se presenta el verbo, ¿no? Es la forma cómo te presenta un verbo dentro de una oración. Por ejemplo, lo puedes encontrar en modo indicativo, cuando te indica una acción, cuando solamente te está informando de algo. En modo subjuntivo, cuando se trata de un ruego, de un deseo, ¿no? Y en modo imperativo, cuando el verbo pues, está de una forma en un tono de orden, ¿no? De orden, de algo más estricto, ¿no es cierto? Que te está mandando a hacer algo, ¿no? Porque recuerda que el verbo como es acción, pues tú te puede denotar un mandato, una orden. Entonces, esos son los modos que se presentan. Indicativo, cuando te sugiere, te indica algo, te está haciendo una indicación nada más, ¿no? Por ejemplo, María lava los platos, te está indicando que María lava. Obviamente, en esta oración de María lava los platos, ¿cuál es el verbo? Lava, ¿no es cierto? ¿No? Está en modo indicativo. En modo subjuntivo, como quisiera que María lavara los platos, ¿no es cierto? ¿No? Va cambiando el sentido también del verbo y de toda la oración. Imperativo, lava los platos, ¿no? Una forma de orden, de repente va acompañado de signos de admiración o algo así. Ese es el modo imperativo, ¿no? Cuando es una orden. Bien. Entonces, vamos a identificar con algunos ejemplos para que tengas más o menos claro, mucho más claro, el uso de este cuadro. A ver, por ejemplo, acá tenemos, dice, aquellos pajarillos cantaron sin cesar. Lo primero que vamos a hacer es indicar cuál es el verbo dentro de esta oración. Tú ya sabes cuál es el verbo de esta oración. Recuerden que el verbo es la acción. Entonces puedo decir que el verbo en esta oración es la palabra cantaron, ¿no es cierto? Cantaron. La palabra cantaron. Se ha movido un poco la rayita, pero la palabra es cantaron. Vamos a ver. Número. Esa N indica el número. ¿En qué número se encuentran? ¿Están hablando de uno o de varios? Están hablando de varios. Entonces puedo decir que está en plural. Muy bien. La T te indica el tiempo. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? ¿Es pasado, presente o futuro? Cantaron. Entonces está en un tiempo pasado. Perfecto. En persona. ¿En qué persona? Primera, segunda persona. Estoy diciendo de aquellos. Y yo voy, y ahí donde te vas a guiar tú de tu cuadro, primera, segunda, tercera persona. Y vas a identificar que está en tercera persona. Muy bien. ¿Y en qué modo está? Es decir, en qué modo indicativo, subjuntivo o imperativo. Bueno, me está indicando simplemente aquellos, es como si me estuviese contando, ¿no? Aquellos pajarillos cantaron sin cesar. Entonces podemos definir que está en un modo simplemente indicativo. Me está indicando, me está contando, me está comentando, nada más. Muy bien. Hemos resuelto el primer ejemplo para que más o menos ubiques en qué consisten estos ejemplos y para que puedas ver la utilidad del cuadro anterior que te presenté. Ahora, vamos con la siguiente oración. Ojalá cantara una hermosa canción. Bien, ¿cuál es el verbo acá? Nuevamente está la palabra cantar, ¿no es cierto? Pero en este caso está en otro tiempo, me parece, ¿no? Cantara una... Cantara será el verbo. Bien, número. ¿En qué número está?
¿En qué número está? ¿Ya sabes en qué número está? Muy bien, está en número singular, ¿no? Porque está hablando de una sola, se refiere a una sola. En el anterior se refería a varios, ¿no es así? Luego, el tiempo. Podemos decir que está en un tiempo futuro. Dice, ojalá cantara, ¿no? Algún día en futuro, algo que todavía no pasa ni ha pasado, algo que deseamos que pase. Siguiente, ¿en qué persona, ¿no? ¿En qué persona está? En tercera persona. Todavía se mantiene en tercera persona. Eso lo grafico o lo igualo, lo puedo determinar con el cuadro. Siempre ver qué tipo de los pronombres, ¿no? Los pronombres en qué tipo están, tanto en primera, segunda, tercera persona. Bien, y el modo en el que encontramos esta oración, subjuntivo, ojalá, dijimos que era un deseo, ¿no es así? La connotación es de un deseo. Muy bien. Vamos a la siguiente oración, donde me presentan un verbo, ¿no es cierto? Trabajen ya, lo que te venía mencionando en el ejemplo que te estaba comentando, ¿no? Trabajen ya y está entre signos de interrogación, ¿no es así? Está entre signos de signos de admiración. Entre signos de admiración. Entonces tenemos en qué número se encuentra. En qué número se encuentra. Podemos ver, bueno, esto ya tendrías que hacerlo tú solo, pero te voy a ayudar. No está graficado ahí, pero te voy a ayudar. Trabajen ya. Entonces, podríamos decir que el verbo es trabajen. Muy bien, trabajen. El número está en plural o en singular. ¿Se refiere a uno o a varios? A varios, ¿no? Parece que le estuviesen hablando a varios. Entonces, podremos hablar de que está en plural. Ya, muy bien, ya estás anotando. El tiempo, ¿en qué tiempo? Es una orden, ¿no? Que están mandando, pero en ese momento. Entonces podemos decir que están en tiempo presente. Muy bien, en tiempo presente, ¿no es cierto? ¿Y en qué número podemos definir que está? ¿En qué número podemos definir que está? ¿Ya lo ubicaste? Cuando tú tengas que determinar el número, siempre te vas a ubicar de tu tablero, ¿no es cierto? Siempre te vas a ubicar de tu tablero, el tablero que te mostré con anterioridad, ¿no es cierto? Ya. Está en tiempo, en persona, en tercera persona también. Ellos trabajan ya, ¿no? Entonces, cuando tú ves cómo concuerda, tú vas a ir a buscar la palabra que concuerde más con la oración. Así tú puedes determinar qué tipo de persona es. ¿Y en qué modo está? En modo imperativo, porque suena a una orden, ¿no es así? Muy bien, de eso se trata. El siguiente lo haces tú solo, ¿ya? Muy bien, esos son los ejemplos que te voy a ir presentando para que tú sepas que así serán los ejercicios para que tú puedas encontrar las variaciones, los accidentes gramaticales en los cuales podemos encontrar el verbo. Al verbo no solamente lo vamos a encontrar en presente, no solamente lo vamos a encontrar en una acción para una sola persona, ¿no? Son acciones que pueden ser realizadas por varias personas, en distinto tiempo, ¿no? Se puede referir a muchas personas y también es el modo en el cual yo hablo o yo me refiero a esa acción, si está en indicativo, subjuntivo o imperativo. Muy bien. Ahora, los verbos, existen tipos de verbos. Acá vamos a ver lo que son los verbos copulativos, ¿no es cierto? Los verbos copulativos no son más que aquellos que no van a estar tan conjugados, no lo vas a encontrar con terminaciones ar, ir, ¿no? Lo que comúnmente nosotros conocemos y podemos ubicar, ¿no? Cuando es más fácil la conjugación de las acciones, por ejemplo, cantar, bailar, jugar, ¿no es así? Ellos no se entienden por sí solos, necesitan un enlace, ¿no es así? Van a necesitar un enlace, por ejemplo, un verbo copulativo puede ser el ser o estar, o la palabra es, ¿no? Acá te presento un ejemplo para que te quede más claro. Dice, la música es una forma de sabiduría.
el enlace, ¿no es cierto? El enlace entre el sujeto y el predicado vendría a ser ese es, y este es toma el papel de verbo. Cuando yo encuentro en una oración es, estar o ser, entonces esa palabra, esa figura va a venir a ser el verbo. Inmediatamente yo voy a saber que es un verbo copulativo, ¿no es cierto? A diferencia, lo que comúnmente tú sueles encontrar y te es más fácil identificar, que son los verbos no copulativos, ¿no? ¿Por qué? Porque los verbos no copulativos sí presentan una acción directa, ¿no es cierto? Sí presentan una acción directa, por ejemplo, es yo estudio, yo como, yo duermo, yo juego, ¿no es cierto? Corre, que viene del verbo de comer, estudiar, jugar, dormir, lavar, escribir, en fin. Es mucho más fácil. En los verbos no copulativos está o expresa directamente la acción que hace el sujeto o sustantivo, ¿ya? Mientras que en el verbo copulativo, en el anterior, en este que te presenté acá, va a estar el enlace y va a tomar, y ese enlace va a ser como un verbo, ya sea es, por eso le llaman verbo no copulativo, que van a denotar un enlace de ser o estar, ¿no? Y generalmente voy a encontrar la palabra es, ¿no? Inmediatamente, si no encuentro los demás verbos que yo suelo conocer que terminan en ar, ir y los puedo conjugar y encuentro la palabra es, inmediatamente el es hace de verbo, pero hace de un verbo no copulativo. ¿Existen tipos de verbo? Sí, verbo no copulativo y verbo copulativo, que son los que tú comúnmente estás mucho más familiarizado. Por eso te digo, pues conforme uno va creciendo, pues vamos a ir viendo cosas nuevas. Eso es algo nuevo para ti en el estudio de lo que es el verbo. Existe también verbos irregulares y regulares, pero eso todavía lo vamos a mantener ahí. Vamos a ver las siguientes clases. ¿Por qué? Porque vamos cuando analicemos lo que es modificadores. Seguramente las personas que tienen su texto o su libro, su separata ahí, van a encontrar también verbos irregulares y no irregulares, pero eso todavía no lo vamos a tocar porque va de la mano con los modificadores. Ya te lo voy a explicar más adelante. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayas entendido. Es solamente el hecho de conjugar y con los ejercicios o la hoja de aplicación que te voy a dejar adicional a esta clase, pues te va a quedar mucho más claro. Pero igual, ya sabes que cualquier duda o consulta, tú tienes que preguntarme quién sí, que de repente estás con papá o mamá que te puedan apoyar, perfecto. Pero si todavía quedan dudas, no tengas temor en decirme o escribirme en este ejercicio el ejercicio número 3 de la ficha tal, en fin, no lo entendí, me podría apoyar inmediatamente, gustoso estoy para aclarar todas tus dudas. Ok, entonces te dejo, nos vemos la siguiente clase, nos vemos el día de mañana y hasta luego. Gracias por tu atención.